Bien, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra meditación en la palabra del Señor y vamos a orar para pedir su bendición en este tiempo que vamos a meditar. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das. Te pedimos tu ayuda, tu dirección y que este momento para meditar en tu palabra sea dirigido por ti. Nos encomendamos en tus manos. Pedimos tu asistencia, tu ayuda y tu dirección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Es un poco extenso, pero vamos a tratar de dar lectura a esta porción de la Escritura. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y que el creyeren, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Esta es la palabra del Señor. Quisiera referirles rápidamente lo que el apóstol Pedro trata de manifestar aquí. El apóstol Pedro, como ustedes ya han considerado en el capítulo número 1, escribe esta epístola, como ustedes muy bien lo han visto en el versículo 1. Pablo, perdón, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo a los hermanos que creen en Cristo, judíos y no judíos. Es importante eso. Entonces, en esta epístola, lo que podemos ver el contexto es en cada uno, en varios pasajes, acerca del sufrimiento por la fe en Jesucristo. Pedro, en una u otra forma, alude a este hecho. Y no es que sea una persecución oficial legalmente establecida, sino por las pruebas comunes en general, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 2, el versículo 12, cuando dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a considerar vuestras buenas obras. Había hostilidades para los creyentes. Y también en el versículo 20 del capítulo 2, por ejemplo: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, no había una persecución oficialmente establecida contra los cristianos en la época que Pedro escribe esta epístola, pero sí había hostilizaciones, como estas golpizas, como estos insultos, como estas acusaciones difamatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Como el propósito de la epístola es estar firmes en esa fe en medio de las pruebas, de las adversidades,
Justamente Pedro va a escribir ahora en este capítulo número 2 acerca de lo que significa para el creyente ese crecimiento espiritual. Fíjese usted en el capítulo número 1, se ha tocado el tema de la salvación, una esperanza viva, ¿no? En la primera parte. En la segunda parte se ha tratado el tema del llamamiento a una vida santa, lo que llamamos el proceso de la santificación. ¿Cómo debe vivir el creyente? Precisamente en ese contexto, en el versículo 1 al 3, Pedro va a decir, bueno, nosotros como hijos de Dios debemos crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? Ahí lo vamos a referir rápidamente. En el segundo punto del versículo 4 al versículo 8, él va a aludir a que los creyentes somos piedras vivas y tiene un significado, una acepción particular. Y finalmente, del versículo 9 al 10, él va a tratar precisamente de ese pueblo de Dios. Y en ese pueblo que ha sido elegido, hay una tarea, una misión también que debe. Entonces, en primer lugar, veamos rápidamente lo que refiere a este hecho del versículo número 1, versículos 1 al 3, en cuanto a ese crecimiento espiritual. Cómo los cristianos de aquel entonces y los cristianos de hoy día, siglo XXI, pueden tener un crecimiento espiritual. Mire lo que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué debemos desechar? ¿Qué debemos rechazar? El pecado en nuestro estilo de vida. Y como contraste, entonces, si estoy rechazando el pecado, ¿qué debo recibir? Hay un vacío, dejo algo. Bien, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que Pedro está diciendo aquí es, en tanto en el capítulo 1, versículos 13 al 25, está describiendo el llamado a una vida santa, culmina con una exhortación al final. Es decir, el creyente debe crecer. ¿Recuerda usted cuando Pablo le escribe a los hermanos en Corinto y le dice, ¿hasta cuándo voy a estar escribiéndoles acerca de las cosas básicas de la fe? A eso se refiere aquí esta epístola de Pedro. El creyente debe crecer en su vida como tal, un crecimiento espiritual. Y justamente la idea en el versículo 1 que hemos leído, desechar el pecado, debemos ser liberados de toda malicia, de toda maldad. Y en el versículo 2 habla de qué es lo que debemos anhelar, qué es lo que debemos desear. Desear la leche espiritual como niño recién nacido. ¿Ha visto a un recién nacido cómo anhela nutrirse? Y es un cuadro muy tierno, una figura y una dependencia total de su madre. En ese sentido es lo que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, si se rechaza toda manifestación de pecado, liberarse toda malicia, es porque entonces se va a anhelar, se va a crecer, se va a nutrir precisamente de esa palabra de Dios. Como dice, para que crezcáis, para que crezcáis para salvación. Y en una familia, ¿cuál es el medio que podemos usar para este crecimiento espiritual? Los famosos cultos familiares. Esos cultos familiares son los medios, un medio que Dios ha dado para que la familia pueda estudiar la palabra, para que la familia pueda comprender esa enseñanza de la fe como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Entonces, a un niño, desde pequeño, se le instruye, se le enseña la palabra de Dios. Como Pablo le dice al joven pastor Timoteo, que desde tu niñez lo has aprendido, ¿no? Y habla ahí de su madre y de su abuela, que tuvieron el cuidado de instruirle y de enseñarle desde pequeño en la palabra de Dios. Importantísimo esto. Y algo más dice, si es que habéis gustado la benignidad
del Señor. Podemos ver aquí es, Dios es quien tiene misericordia del hombre, de la persona. Pero en cuanto a este primer desarrollo que Pablo está diciendo, que Pedro está diciendo en el capítulo 1, la segunda parte, estamos llamados a vivir una vida en santidad, un crecimiento espiritual debe haber en nosotros. Entonces, como consecuencia al final de esa exhortación, como lo hemos visto aquí en el capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Cómo estamos creciendo espiritualmente? Estamos creciendo espiritualmente. ¿Por qué decimos que estamos creciendo espiritualmente? Tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber una diferencia. No hay malicia, no hay engaño, no hay hipocresía, no hay envidia, como lo había al comienzo. Estoy muriendo más y más al pecado y viviendo más y más a la justicia de Dios. El segundo punto que Pedro señala aquí está referido en el versículo 4 al versículo 8. En realidad, en esta porción del versículo 1 al 10 hay tres cosas que uno puede desarrollar. Vamos a tener que desarrollarlas rápidamente y vamos a este segundo punto entonces. ¿A qué se refiere con piedras vivas? La casa editorial, aquí usted no sé si lo tiene, Reina Valera 60, dice la piedra viva. Y entonces, ¿a qué se refiere con esto? Este pueblo de Dios, esta iglesia, este cuerpo de Cristo, tiene una razón de ser. Y veamos, versículo 4, acercándoos a Él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjese, esa piedra viva. Qué curioso, piedra. La piedra tiene vida. No es inerte, ¿no es cierto? Pero Pedro justamente toma esto de piedra viva. Paradoja ahí, ¿cierto? Pero que sin embargo esa piedra viva, fuerte, sólida, simboliza, representa a Cristo. ¿Recuerda usted el diálogo del Señor Jesucristo con la mujer samaritana? Sí, pero no vamos a poder revisarlo, el pasaje es largo, pero ahí en Juan capítulo 4. Y el Señor le habla a la mujer samaritana del agua viva. Ella iba a buscar agua en el tanque. Y el Señor le habla del agua viva. Y también en Juan capítulo 7, cuando habla del apóstol Juan, que correrán ríos de agua viva. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es fuente de vida. Entonces lo que Pedro está diciendo es, si tienes un crecimiento espiritual es porque desechas esas manifestaciones del pecado. Entonces, ¿a quién te acercas? Si te alejas, desechas la manifestación del pecado, te acercas a quién? A Cristo. Mire, y Cristo dice aquí, fíjese, es importante ver, Cristo ha sido, dice, piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra viva, como estamos diciendo, describe a Cristo. Y Cristo es el dador de la vida. Entonces nosotros, como hijos de Dios, somos parte, como vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 9, de esa nación, de ese pueblo de Dios. Entonces somos participantes de ese Jesucristo vivo, de ese Jesucristo resucitado, porque al unirnos y al acercarnos a Él, precisamente participamos de esa bendición de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que estamos viendo aquí entonces en el versículo 5 y también versículo 6
nosotros vemos aquí que estas piedras vivas, este cuerpo de Cristo, es edificado. Y mire lo que está diciendo aquí Pedro. Estas piedras vivas, fíjese, dice, ser edificados como casa espiritual. Piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, sacrificios espirituales. ¿A qué se refiere esto, Pedro? Definitivamente, estas piedras vivas, ya lo dijimos, somos los creyentes en Cristo. Esta casa espiritual se construye por cada piedra viva. O sea, somos parte de ese cuerpo de Cristo, de esa casa espiritual. Somos un sacerdocio santo, sí, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas y somos partícipes de esa bendición en Él para ser de bendición a los demás. Por eso dice también aquí, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué podemos hacer nosotros como sacrificio ante Dios? Ninguno. ¿Y esos sacrificios espirituales a qué se refieren? Las expresiones de gratitud, una vida agradecida al Señor. El libro de Hebreos lo refiere esto, y es importante leerlo en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, versículo 18. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Quiere decir una vida agradecida? Mire, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, una vida agradecida, una vida de servicio al Señor, es una respuesta que hay por lo que Él ha hecho en nosotros. Y nosotros debemos vivir así. Recuérdenlo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nuestra vida al servicio del Señor. Entonces lo que Pedro está mostrando aquí es que sí, en el creyente hay algo, en esa comunidad de creyentes pasa algo, pasan muchas cosas. Y aquí lo está describiendo entonces. Fíjese lo que queremos ver aquí. En primera Pedro, ustedes ya han visto en el capítulo 1, miren lo que dice el versículo 16. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿hay un cambio en la vida de la persona? Sí. ¿De creyente en Cristo? Sí. ¿Y se identifica en Él? Sí. Pero también implica una responsabilidad. Y aquí es importante que nosotros consideremos lo que esto significa. Y es lo que dice el versículo 6. Por lo cual, también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces en el versículo 5 y en el versículo 6, Pedro está diciendo que estas piedras vivas, estos creyentes que participan juntamente con Cristo de esta experiencia gloriosa ante Dios, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Lo que está diciendo Pedro aquí es, es lo referente a la piedra angular. Es una piedra que corona el edificio. Vamos a poner como corona del edificio. Pero también dice algo adicional, que esta piedra hace tropezar a los demás, a otros. Y como dice aquí, roca para hacer caer. Es decir, el Evangelio de Jesucristo no todos lo reciben. El mensaje de Dios no todos lo aceptan. Mire rápidamente en Isaías,
vamos a ver en Isaías, en el capítulo número 28, el versículo 16. ¿Qué nos dice Isaías 28, versículo 16? En Isaías 28, versículo 16, leemos: Por tanto, Jehová el Señor dice: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Lo que está manifestando aquí Dios por medio del profeta Isaías al pueblo es que sí, Dios ha dado una bendición a este pueblo. Y hay un mensaje de esperanza para este pueblo. Se cree, se recibe y es de bendición. Y he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Lo que el creyente recibe de Dios es la salvación en Cristo. Y ahí hay un tema escatológico que se está aludiendo a la persona de Cristo, en la persona, en el mensaje de Isaías. Pero fíjese en Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, el versículo 20. Podemos leer Efesios, capítulo 2, el versículo 20. ¿Y qué dice Efesios 2, 20? Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La reconciliación entre el hombre y Dios se da únicamente por medio de la persona de Jesucristo y su sacrificio. Entonces, esa piedra del ángulo se está refiriendo específicamente, esa piedra angular, a la obra, a la persona de Cristo, lo que Él es y lo que Él hizo, ha hecho por su pueblo. Entonces, fíjese, es importante para nosotros que sepamos en quién creemos. Y en tanto sepamos en quién creemos, sabemos quién es ese fundamento. Y ese fundamento es importantísimo, tanto en el Antiguo Testamento, manifestado en la ley, los profetas, y ahora los apóstoles, que señalan a Jesucristo como esta piedra angular principal. ¿Cree usted en Cristo? Los demonios también creen y tiemblan, nos diría Santiago. Solamente es conocimiento, solamente es información o es estilo de vida. Tiene que ver, tiene que ver con nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y quisiera entonces que pudiésemos ver algo más en el versículo número 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Lo que nos muestra entonces estos pasajes en realidad es que, si bien es cierto, el Señor Jesucristo es esa piedra viva, si bien es cierto, somos edificados en Él también fue rechazado y ha sido rechazado. Recuerda cuando Él dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quisiera leer el Salmo 118, el versículo 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. En Mateo el capítulo número 21, capítulo número 21, versículo 42, Mateo 21, 42, ¿qué dice? Escuchemos. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor está hablando acerca del destino de aquellos hombres, o el hombre que rechaza a Dios. Ahí está. Y también en el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, el versículo número 11,
¿Qué dice Hebreos 4:11? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué había con los que rechazaban al Señor? ¿Qué había con los que confiaban en el Señor? El reposo. En los otros, condenación y castigo. ¿Qué nos muestra entonces Pedro aquí? Que esta piedra viva es Cristo y tiene un sentido y un mensaje que edifica a su pueblo, a su iglesia. Pero su pueblo, su iglesia, su cuerpo, tiene una actitud también. Y esa actitud es de aceptarle, de creer en él. Pero el Señor Jesucristo también fue rechazado por los demás. Sin embargo, hay algo más que quisiera decir del versículo número 8. En Lucas capítulo 2, podemos ver Lucas capítulo 2, en el versículo número 34. Veamos Lucas el capítulo 2, versículo 34. Y dice así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Recuerda usted que trajeron al Señor Jesucristo al octavo día para ser circuncidado? ¿Recuerda? Bien. Simeón ve al Señor Jesús, le había sido revelado que no va a perecer antes de ver al Mesías. Y ahí está, lo ha visto. Y él mire, da ese mensaje. He aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. La palabra de Dios revela y refleja que hay un rechazo al Señor y hay una aceptación del Señor. Pablo también en Romanos, en el capítulo número 9, es importante ver aquí, este pasaje tiene fuerte énfasis doctrinal y catológico también. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué podemos ver aquí? Que hay un rechazo, pero también hay una recepción. Dios elige a quien sale. Entonces, en estas piedras vivas podemos ver un tema que es interesante, la elección, y en tanto es una bendición para el creyente, es una manifestación de juicio para el que no cree. Pero finalmente Dios elige a quien sale. Y estamos en el tiempo donde la palabra de Dios es pregonada, proclamada. El creyente está ahí. El oyente está ahí. El que rechaza, el que recibe, el que acepta, participa de un castigo o una bendición para con Dios. Quisiera abordar el tercer bloque, versículos 9 al 10. Tengo que avanzar rápido porque es mucho contenido teológico que hay aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Algunas cosas muy puntuales. Mas vosotros sois linaje escogido, es decir, un pueblo escogido por Dios, formado tanto por judíos como por gentiles, dice Pablo en Romanos 1:16. Ya no tengo tiempo para estar leyendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está ese pueblo escogido por Dios. No solamente la salvación estaba dada, está orientada a Israel, también a las demás naciones en el mundo. Cuando el Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El segundo punto: sois un real sacerdocio. Sí,
Hay una dimensión real. En tanto hay un rey, hay un reino. Y en tanto hay un reino, un rey y un reino, también participa el creyente de él. Y ese sacerdocio tiene esa dimensión real. Éxodo 19:6 alude a este pasaje. Y quisiera que consideremos lo que significa eso. En 1 Pedro 1:15 habíamos dicho, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo que veíamos ahí es que es un pueblo separado, apartado para Dios. Una nación, sí, nación santa, de diferentes etnias y grupos a lo largo de la historia. Ese es el pueblo de Dios, llamados a vivir como hijos de Dios. Un pueblo adquirido, un pueblo que le pertenece a Dios. Hechos 20:28. Ya el tiempo prácticamente está terminando. Pero en Hechos capítulo 20, el versículo 28, ¿qué podemos ver ahí? Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Y cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. En otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado. Estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia del Señor. ¿Qué hacemos con esto? Creemos, lo recibimos. Ahí está el mensaje de la salvación. Estamos creciendo en la vida cristiana, en la fe. La conducta cambia, nuestra forma de pensar cambia según la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Pensemos en estas verdades importantísimas para nuestra vida. Hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado para escuchar tu palabra y meditar en ella. Nos ayudes, nos guíes, nos encamines en tu verdad y podamos nosotros participar de esa bendición en Cristo Jesús. Te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado. Y a cada persona que está escuchando este mensaje, tú también les ayudes, hablas a sus mentes, a sus corazones y ellos puedan participar de esta bendición en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga y que esta semana que empecemos en su nombre, en su gracia, en su misericordia, y el Señor sea con cada uno de nosotros animándonos y guiándonos en toda verdad. Nosotros a ser comunicadores de este Evangelio, vivir ese Evangelio, separarnos cada vez más del pecado y vivir más y más para la justicia de Dios en Cristo Jesús. El Señor les bendiga. Muchas gracias.